Hola, buenas tardes. Soy Manuel Pérez García, secretario de Acción Sindical de AMPE Andalucía. Esta tarde vamos a dar una charla sobre los próximos procesos selectivos para los cuerpos docentes y vamos a tratar también las plazas de estabilización y de reposición previstas para próximas ofertas. En primer lugar, voy a pedir disculpas porque hemos tenido que cambiar el formato y hacer una retransmisión por el canal de YouTube. El motivo es que miles de personas se han apuntado a dicha charla y para poder dar cobertura y atender a todos, pues el único mecanismo que hemos encontrado para poder atender. Por tanto, será a través de este canal de YouTube donde os transmite la información y las preguntas que vayan surgiendo, pues bien, las podéis poner en el chat de YouTube o bien dirigirlas a las sedes provinciales de AMPE, donde gustosamente pues iremos resolviendo cualquier duda. No obstante, al final de la presentación, en una sección de preguntas y respuestas, trataré de dar respuesta a las preguntas más habituales que podéis tener sobre el asunto. Comenzamos. El guión que vamos a seguir en esta parte expositiva va a ser el siguiente. Vamos a tratar de contestar en primer término a por qué se modifica de nuevo el sistema de acceso a la función pública docente. ¿Cuáles son las principales diferencias entre los reales decretos de acceso del 276, que es el ordinario, y el 270? La ley de estabilización, ¿qué premisas marca y por ello qué consecuencias tiene en los procesos selectivos del ámbito educativo? Como consecuencia de esa ley se publica un nuevo Real Decreto, el 270/2022, en el que hay una serie de normas que rigen los nuevos procesos selectivos. Vamos a ver también las ofertas de empleo público con las plazas de reposición y estabilización, un calendario de oposiciones para 2022, 2023 y 2024, donde vamos a explicar qué plazas se van a convocar en cada uno de esos años. Vamos a explicar también cómo ha hecho la Consejería el cálculo de la oferta adicional de estabilización, que estaba forzada también, obligada por ley a publicar y se hizo a finales de mayo de este año. Y ya por último, como indicaba, pues una serie de preguntas y respuestas para poderlas atender, ¿vale? Vuestras preguntas en esta ocasión, por no tener la posibilidad de hacerlo con una charla por formato Meet o de Zoom, pues serán contestadas, como digo, o bien en la sede provincial o también daremos alguna respuesta por el chat del propio canal de YouTube. ¿Por qué se modifica el sistema de acceso de nuevo, ¿no?, a la función pública docente? Pues nos tenemos que retrotraer al año 2021. En julio hay un acuerdo de la Mesa General de la Administración Pública, donde están sentadas las organizaciones sindicales de Mesa General, que no se encuentra en dicho órgano AMPE. Ante ese acuerdo, se promueve un Real Decreto Ley, que se llama Real Decreto Ley de Estabilización, y este es aprobado por el Consejo de Gobierno, pero como cualquier Real Decreto, requiere de una convalidación, y esa convalidación se hace en el Parlamento de la Nación, ¿no? Y eso pues, también sucede a los días de ese acuerdo de mesa general de la función pública, donde están, como digo, representados los sindicatos de CESIF, UGT y comisiones obreras. Esa convalidación en el Parlamento, distintas fuerzas políticas fuerzan también, valga la redundancia, a que sea aprobada no como Real Decreto convalidado, sino como una ley de estabilización. Y sufre ese Real Decreto Ley de Estabilización una serie de modificaciones y finalmente en diciembre de 2021 pues se aprueba en el Parlamento, es decir, por los grupos parlamentarios, una ley de estabilización. Ley de estabilización que no tan solo afecta a nuestro ámbito, al educativo, sino que afecta a toda la administración pública, desde diputaciones, ayuntamientos, distintas consejerías a nivel autonómico, en fin, a nivel estatal, al objeto de reducir la tasa de temporalidad, de interinidad, por debajo del 8% en las distintas situaciones administrativas, en los distintos trabajos que hay en la administración pública. Como consecuencia de esa ley,
el Ministerio tiene que arbitrar un nuevo Real Decreto. Y aquí viene ya una de las preguntas, el por qué se modifica este sistema de acceso. La ley promueve una serie de cuestiones que tiene que tener en cuenta los accesos a la función pública para las plazas de estabilización, y el Ministerio de Educación pues desarrolla el Real Decreto 270 en abril de 2022 y modifica el sistema ordinario de acceso del 276. Veremos luego las diferencias más adelante. Vamos a ver ahora cuáles son las principales diferencias entre los reales decretos de acceso a la función pública docente. El Real Decreto 276/2007 es el Real Decreto, como digo, ordinario. El de la derecha, el Real Decreto 270/2022, es el Real Decreto extraordinario, ¿vale? Que se prueba, como digo, en primavera. Diferencia. Bueno, pues el Real Decreto 276 ordinario, pues hay o 2 bolas para el cuerpo de maestros o hasta 4 bolas para los cuerpos de secundaria en aquellas especialidades que superen los 50 temas. Y en cambio en el 270 pues son 3 bolas para el desarrollo del tema o 5 bolas o hasta 5 bolas para los cuerpos de secundaria. Más diferencias. Con respecto al baremo del tiempo de servicio, pues puntúa 1 punto por año y un máximo de 5 puntos, ¿vale? De tal modo que una persona con 5 años de servicio ya tiene la puntuación máxima en dicho apartado. En cambio, el 270 es 0,7 por año, pero el máximo pasa de 5 a 7 puntos. Por ello, pues una persona con 10 años de tiempo de servicio tendría el máximo, tendría esos 7 puntos. Favorece, por tanto, al personal con más tiempo de servicio. El peso que tiene el baremo en el proceso selectivo pasa del 33% al 40%. En el 276 las pruebas son eliminatorias, es decir, pues si no supero el examen escrito, pues ya no puedo pasar a la siguiente fase. En cambio, en el 270 son las pruebas no eliminatorias. Y por último, la última parte del proceso de oposición, a través del 276, se hace con una exposición de una programación y una unidad didáctica. En cambio, con el 270 tan solo tendríamos que exponer la unidad didáctica. Además, el Real Decreto 270 regula un concurso de mérito. Ahora vamos a continuar viendo las diferencias en la puntuación de los baremos de los distintos reales decretos de acceso por concurso de oposición. Lo máximo que podemos obtener en el baremo son 10 puntos, pero si observamos, con el 276, si sumamos sus distintos apartados, serían 12, si bien el máximo son 10. Y en el 270, el máximo que podemos sumar en sus apartados son 10 puntos. Esto tiene su especial trascendencia para ver cómo tiene una mayor preponderancia la experiencia docente al final en todo el proceso selectivo. Recuerdo que, como antes hemos comentado, que el baremo pesa en el proceso selectivo ordinario un 33% y en el extraordinario, en las plazas de estabilización, un 40%. La experiencia docente cuenta 5 puntos y su peso en el proceso selectivo, en el global, sería de un 13%. En cambio, a través del 270 vemos que la experiencia son 7 puntos y por el hecho de estar limitado el baremo en total a 10 puntos, su peso pues prácticamente, más que se duplique y pasa al 28%. Primera conclusión, obviamente, el Real Decreto 270 apunta a un perfil de docentes con mayor tiempo de servicio. La formación académica son 5 puntos por el 276 y en cambio por el 270 se queda tan solo en 2 puntos. Los otros méritos pues son 2 puntos por el 276 y 1 punto se queda por el 270. Como vemos, insisto, el tiempo de servicio adquiere una mayor importancia a través de este Real Decreto transitorio para las plazas de estabilización
y lo que busca obviamente es favorecer que el personal interino con más experiencia pues sea la que consiga esa plaza. Ahora vamos a ver qué tipos de plazas son afectadas por los reales decretos. El Real Decreto 276 afecta a la reposición, a las plazas de reposición. Lo habréis escuchado ya, lo habréis leído. Las plazas de reposición son aquellas jubilaciones que se van produciendo año a año en el sistema educativo. Por tanto, como dice la palabra, se reponen, ¿no? Esa es la tasa, esa tasa se calcula, como digo, cada año y sale una orden en la que se regula pues, el número de jubilaciones que ha habido y la distribución de dichas plazas para procesos selectivos posteriores. Y luego, por otro lado, tenemos el Real Decreto 270, que tan solo va a afectar a las plazas de estabilización. Inicialmente, la idea es que también hubiera afectado a las plazas de reposición y todas las plazas hubieran ido por un único sistema. El problema está en que por un dictamen del Consejo de Estado, ahí se tapa un poco con mi imagen, pues indicó que las plazas de estabilización podrían ir por este nuevo Real Decreto, pero no así las plazas de reposición. Y es por ello que ahora, durante este tiempo, van a coexistir dos procesos selectivos diferentes, con sistemas distintos en función de las plazas que estén en liza, que estén repartiéndose en esos procesos. Por ello, fuerza, como indica esa flecha, a que esas plazas de reposición pues vayan por el 276. Vamos a analizar ahora muy brevemente pues, las premisas de la ley de estabilización que fuerzan a ese nuevo sistema. Y nos vamos a fijar tan solo en dos cuestiones, en el artículo 2 y en las disposiciones, ¿vale? En las disposiciones que aparecen al final de ese texto legal, texto que podéis consultar. En la ley 20/2021. Las premisas son las siguientes. En el artículo 2 se señala que los procesos de estabilización de empleo temporal, para ellos se va a autorizar una tasa adicional para la estabilización de empleo temporal y indica que será para aquellas plazas ocupadas los 3 años anteriores al 31 de diciembre de 2020. Importante. Por otro lado, las ofertas de empleo de estabilización deberán publicarse en los respectivos diarios oficiales antes del 1 de junio de 2022. Por ello, la Junta de Andalucía, en concreto la Consejería de Educación, publicó esa tasa adicional, que luego explicaremos cómo hizo ese proceso de cálculo la Consejería, antes de la fecha indicada, por tanto, respetando lo que el marco legal, lo que la ley indicaba. Además, se menciona que las convocatorias tienen que salir publicadas antes del 31 de diciembre de este año 2022 y estar concluidas antes del 31 de diciembre de 2024. Por ello, y me detengo aquí un momento, las convocatorias de las plazas de estabilización tienen que salir, aunque se celebren sus oposiciones en 2024, tienen que convocarse ahora, antes del 31 de diciembre de 2022. ¿Vale? Luego hablaremos un poco más del tema. Y por último, indica que la tasa de cobertura temporal deberá de situarse por debajo del 8% de las plazas estructurales a 31 de diciembre de 2024. Por tanto, el artículo 2 ya nos marca una serie de pautas y de cuestiones que se han de tener en cuenta para las próximas ofertas de empleo público en relación con las plazas de estabilización. Sigue indicando el artículo 2 que el sistema de selección será el del concurso-oposición, con una valoración en la fase de concurso de un 40% de la puntuación total y pudiendo no ser eliminatorio los ejercicios de la fase de oposición. Esto es lo que dice la ley de estabilización, que luego se concreta en nuestro ámbito, en el educativo, en el Real Decreto 270 que hemos visto y que vemos que respeta lo que aquí se dice. 40% y los ejercicios no son eliminatorios. Y luego ya, además, añade otra cuestión muy importante, que afecta al cálculo de plazas que se ha hecho en nuestra comunidad
en el ámbito educativo. Y es el siguiente: de esta resolución de los procesos no podrá derivarse en ningún caso incremento de gastos y sobre todo ni de efectivos. Es decir, no se puede ampliar la plantilla como consecuencia de este procedimiento. Las plantillas docentes son plantillas dinámicas en función de las ofertas educativas, pues ya sabemos que fluctúan, a diferencia de otras plantillas de otra administración pública. Tened en cuenta que la ley se hace al amparo o para amparar todos los colectivos funcionariales del Estado, de las administraciones que hemos dicho al inicio, ¿verdad? Y que no se concreta, o esto no va dirigido tan solo al ámbito educativo, pero tenemos que respetarlo ya que viene en el marco legal. Y dice además, debiendo ofertarse en estos procesos necesariamente las plazas de naturaleza estructural que se encuentren desempeñadas por el personal con vinculación temporal. En las disposiciones de la Ley de Estabilización indica lo siguiente: en la disposición adicional sexta prevé una convocatoria excepcional de estabilización de empleo temporal de larga duración y hace referencia al TREBEP, ¿vale? En el artículo 61.6 y 7 habla de un sistema de concurso para aquellas plazas que hubieran estado ocupadas con un carácter temporal de forma ininterrumpida, con anterioridad al 1 de enero de 2016. Esta disposición sexta lo que abre es la vía de un concurso de mérito, que como sabéis, pues ya ahora una serie de plazas van a ir a ese proceso de concurso de mérito, como consecuencia, como digo, de esta disposición adicional sexta. Y tiene que cumplir ese criterio, el que indica ahí. Esas plazas han de estar ocupadas de manera ininterrumpida con anterioridad a 1 de enero de 2016. Por último, vamos a ver también lo que indica la disposición final segunda. Y es que promueve una adaptación de la normativa para el personal docente y para el personal estatutario y equivalente de los servicios de salud. Indica básicamente que en ese proceso de adaptación normativa, pues el Ministerio tendrá capacidad de adaptar pues, aquello que considere. En este caso, pues, ha sido nuestro sistema de acceso y por ello se ha publicado el Real Decreto 270. A continuación vamos a ver los procedimientos que recoge el Real Decreto 270 para las plazas de estabilización. Y empezamos por el concurso de méritos. Lo primero que tenemos que señalar es que en el baremo del concurso de méritos podremos conseguir un máximo de 15 puntos. Y aquí solamente se van a barajar méritos para la adjudicación de la plaza. Además, este procedimiento lleva una característica que difiere de lo habitual, y es que una vez que supere el concurso de méritos, será nombrado funcionario de carrera sin necesidad de hacer el año de prácticas, con las consecuencias que esto tiene luego en nuestra comunidad autónoma para el tema del concursillo, ya que eres nombrado funcionario de carrera pues con un año previo a lo que habitualmente se hace, ¿no? Recoge 3 apartados: la experiencia previa, la formación y otros méritos. Por experiencia previa podemos conseguir un máximo de 7 puntos. Y nos van a dar 0,7 siempre y cuando ese año de tiempo de servicio sea de nuestra propia especialidad y en centros públicos. Luego una cuestión importante: en este baremo, si el tiempo de servicio es en otra especialidad distinta a la que estamos optando, nos puntúa la mitad, cosa que no sucede habitualmente. En el 276, si un maestro, por ejemplo, trabaja en la especialidad de educación física unos años de interino y otro año en la de primaria y finalmente se presenta a primaria, le cuenta todo igual. En cambio, para el proceso del concurso de méritos no es así, porque tiene que ser, para que te puntúe a 0,7, en la misma especialidad y el mismo cuerpo. Si es de distinta especialidad, el baremo cambia y vale la mitad, 0,35. Esto es muy importante a tener en cuenta, dado que no es lo habitual y es necesario que lo conozcamos. He mencionado el cuerpo de maestros porque suele ser bastante habitual que se trabajen en distintas bolsas y en distintas especialidades. Y tampoco hay que confundir el tiempo ejercido con el tiempo que está adscrito en bolsa, porque a priori la administración se va a atener a los nombramientos que hayamos tenido en cada uno de nuestros puestos. En secundaria también a veces sucede que trabajamos en distintas bolsas y nos presentamos luego a alguna de las especialidades, pero no es tan habitual. No obstante, a este concurso de méritos
podremos optar pues, a distintas comunidades o incluso a distintas especialidades dentro de ese mismo procedimiento. Luego serían 0,125 por cada año si es en distinto cuerpo. Por ejemplo, pues, que un maestro opte a una especialidad de secundaria porque reúna también los requisitos, obviamente para presentarse, pues puntuaría 0,25. Y luego 0,1 si se hace en centros, por ejemplo, de enseñanza concertada, en centros que no sean públicos. Con respecto a la formación, pues lo máximo que podemos conseguir son 3 puntos. Y para ver cómo podemos puntuar ahí en formación, pues solamente nos tenemos que ir al anexo 1 del Real Decreto Ordinario del 276/2007, es decir, la formación es los mismos apartados con los mismos puntos que habitualmente, con la misma puntuación, mejor dicho, con la que habitualmente nos hemos preparado las oposiciones en años anteriores. Lo que pasa es que en el Real Decreto 276 el máximo a conseguir son 5 puntos y aquí son 3, es decir, con menos méritos, es decir, con un máster, una buena calificación en tu expediente académico, donde te den 1,5 puntos y un idioma, pues ya tienes tus 3 puntos sin problema, ¿vale? Luego, por otro lado, tenemos otros méritos y en otros méritos podemos conseguir un máximo de 5 puntos. 2,5 puntos por haber aprobado oposiciones de la misma especialidad en convocatoria a partir del año 2012. Y 2 puntos por formación permanente. Son los puntos habituales de los cursos de formación que todos conocéis. Y que también está regulado pues, en su apartado 2,5 del anexo 4 del Real Decreto 276. Hablamos ahora del concurso de oposición, que viene recogido en ese Real Decreto 270. La fase de oposición cuenta un 60%, la de concurso un 40%, como ya hemos comentado en varias ocasiones. El máximo del baremo son 10 puntos. Y aquí, pues, el baremo es pues, igual prácticamente en este apartado, esa experiencia de 7 puntos a lo que hemos estado hablando antes, ¿vale? Por tanto, hay que tener en cuenta si es de la misma especialidad o no en centros públicos, porque afecta. En la formación se quedan 2 puntos, por tanto, pues con un buen expediente y un idioma, por ejemplo, por poner un ejemplo, pues tendríamos ya el máximo de 2 puntos y 0,75 puntos por superar la fase de oposición y 1 punto podemos obtener por esa formación permanente, ¿de acuerdo? En total ese apartado es de 1 punto. Ahora, nos vamos a la parte de arriba, a la parte de oposición, y aquí nos indica que hasta 25 temas son 3 bolas, de 25 a 50 4 bolas, y de más de 50 temas, pues, elegir entre 5 bolas de los temas. No son partes eliminatorias, porque entonces, puesto una vez que se supera o se realiza la parte A, pues se hace la parte B, ¿vale? Y la parte B es una preparación, una presentación y exposición de la defensa de la oralidad didáctica y puede tener también en determinadas especialidades pues un ejercicio de carácter práctico. Y aquí pues sobre todo pues estarán más reflejadas especialidades de formación profesional que habitualmente tienen una prueba práctica, ¿vale? O, por ejemplo, en la especialidad de música, del cuerpo de maestros, pues tendrán que seguramente pues, tocar un instrumento o lo que se indique en la convocatoria. En total, pues ese sería el procedimiento de ese concurso o oposición regulado por este Real Decreto 270. A continuación voy a hablar, para que veamos también un poco las diferencias y porque el año que viene, en 2023, vamos a tener oposiciones por el Real Decreto 276/2007, aquí quiero recordar un poco cómo va todo ese proceso. Primero que tenemos que tener en cuenta es que las pruebas son eliminatorias. La primera prueba está compuesta por una prueba práctica, que son los casos prácticos que todo el mundo conoce, que como veis en la anterior ocasión pues no figuraba. Luego una parte B de desarrollo de un tema y aquí también cambian el número de bolas. Se va perdiendo uno en cada uno de los tramos. Por tanto, es necesario llevar controlado un mayor número de temas para que no tengas muchas posibilidades de que no te caiga un tema en la oposición.
Y luego, una vez superada esa primera parte de la prueba, como es eliminatoria, tienen que pasar a la segunda, es una defensa de la programación y una defensa y preparación y exposición de una unidad didáctica. Luego pasamos a la fase de concurso y en esa fase de concurso, que vale un 33%, pues en la que podemos obtener como máximo 10 puntos, pues vemos que los apartados son los siguientes: experiencia 5 puntos, formación académica 5 y otros méritos 2 puntos. No me detengo mucho más, puesto que esto ya lo hemos visto también de manera previa. Ahora vamos a ver la oferta de empleo público. Las ofertas de empleo público están compuestas, por un lado, por las plazas de estabilización y por otro lado, por las plazas de reposición. Las plazas de estabilización son pues, las ofertas adicionales de empleo de estabilización que salió en mayo, como he dicho, y también aquellas plazas de estabilización que teníamos pendientes de convocar antes de que entrara este nuevo procedimiento y que todavía no se habían convocado. Ahora después veremos un repaso, un reparto de las plazas que quedaban pendientes y las que se van a sacar. Por otro lado, tenemos las plazas de reposición. Las plazas de reposición, como hemos explicado antes, se refieren a las jubilaciones que se han ido produciendo en estos años anteriores. También vamos a ver un cuadro en el que se recogen todas las ofertas de empleo público de reposición para que veamos las plazas que están pendientes. Comenzamos por las plazas de estabilización. Aquí podemos ver que en el decreto de oferta de empleo público de estabilización 406/2019 recogía 4.500 plazas. De ellas aún quedan 2.000 plazas que están por convocar y que se darán en 2024. El decreto 623/2019 recogía 2.103 plazas entre los distintos cuerpos. De ellas se han convocado todas, excepto 600 plazas para el cuerpo de maestros, que quedan para 2024, y 264 plazas para profesores de música y artes escénicas. Luego tenemos el decreto que se ha aprobado este año, ¿vale? El de la oferta adicional de la tasa de estabilización que promueve la ley 20/2021, y de ese decreto emanan 2.960 plazas. Por tanto, esas también están pendientes de convocar. Además, el marco legislativo indica que aquellas plazas desiertas, es decir, que no se hayan ocupado en los procesos selectivos anteriores de estabilización, también podrán convocarse. Es decir, y de distintas especialidades han ido quedando 289 plazas. Por tanto, también se adicionan a esas plazas pendientes de convocar por estabilización. Por tanto, el total de plazas para todos los cuerpos y especialidades a convocar es de 6.113 plazas de estabilización. De esas 6.113, unas irán a concurso y otras irán al concurso oposición. Ahora vamos a hablar de las ofertas de empleo público de la tasa de reposición de efectivo, es decir, de aquellas jubilaciones que se han ido produciendo y que, como vemos, año a año se va publicando un decreto recogiendo todas las jubilaciones. ¿Vale? El decreto 220/2020 indicaba que el año anterior, en 2019, se habían jubilado 2.641 docentes de los distintos cuerpos y especialidades. Y la Administración decidió sacar todas las plazas de reposición de ese año para los cuerpos de secundaria, FP y enseñanzas de régimen especial. Luego el decreto 265/2021 recogía las 3.390 jubilaciones que se produjeron en el año anterior. Como vemos, existe una evolución de cantidad de personas que se van jubilando del sistema. Tenemos un sistema educativo envejecido y esta es la tónica de que cada año haya ya más de 3.000 compañeros que se jubilen. De esas 1.100 se pusieron para el cuerpo de maestros y 2.290 para el resto de cuerpos. Luego tenemos el decreto 14/222, que se aprobó en los primeros meses de este año, al objeto de incrementar
la oferta de plazas para las oposiciones que se han celebrado en 2022, las 2.500 plazas que se han convocado para el cuerpo de maestros, ¿vale? De ellas, pues, del total de las 3.341, 1.400 han ido para el cuerpo de maestros y 1.941 para los cuerpos de secundaria, formación profesional y enseñanza de régimen especial. Aquí quiero detenerme e indicar que las ofertas de empleo, las ofertas de empleo público de los efectivos de reposición es factible convocarlas con una demora de hasta 3 años. Y en ese sentido, la Administración, de momento, tiene decidido que esas 1.941 plazas de reposición se convoquen en el año 2025. Desde 2022 hasta 2025 son los 3 años que como máximo podría llegar hasta para convocarlas, esas plazas. Es por ello que si hacemos una sumatoria de total, pues vemos que el total de plazas de reposición son 9.372, ¿vale? Aquí abajo le hemos restado las 1.941 que no están previstas que salgan a priori antes de 2024, si bien están barajando la oportunidad que en el proceso selectivo de 2023 para secundaria se implementen esas plazas que están pendientes. Aún es una decisión que tiene que adoptar la Consejería. Es por ello también que de reposición en el cuerpo de maestros ya no nos queda nada, porque las 2.500 que hay aquí recogidas han salido convocadas en 2022 y para secundaria, pues seguro que van a salir 4.931 con posibilidad de ir incorporando algunas de estas 1.941 si finalmente así lo decide la Consejería, y el total de plazas que hay de reposición para el cuerpo de secundaria, formación profesional y enseñanza de régimen especial es de 6.872. Vamos concluyendo ya esta parte positiva y vamos a hablar ahora del calendario de oposiciones. Me detengo un poco a explicar el cuadro para que lo entendamos. En esta primera columna he recogido las plazas de reposición que se van a arbitrar por el Real Decreto 276 y cuándo será su convocatoria. En estas dos columnas de aquí se recogen las de los dos procesos de estabilización, el concurso de méritos y el concurso de oposición. Aquí se indica también el total de plazas, aunque aquí abajo también viene un total que coincide, como veréis, y aquí hay unas notas aclaratorias. Venga, voy a tratar de desgranar, desmenuzar un poco este cuadro y que todos lo entendáis. En 2022, tanto en el cuerpo de maestros como de secundaria, es decir, antes de que acabe este año, se va a convocar el concurso de méritos. Tal y como se indica aquí en las notas, se convocará en el mes de noviembre y se resolverá para el mes de marzo. Esa es la previsión que tiene actualmente el Ministerio en ese proceso de coordinación de las 14 de las 17 comunidades que van a ir a priori al unísono. Todo esto es lo que de momento está sobre la mesa, nada es definitivo y en principio nosotros lo que podemos aquí hacer es transmitir la información con la que contamos de la forma más fiel y más fidedigna, ¿vale? Entonces, la idea inicial que nos han transmitido en la última mesa sectorial en la Consejería de Educación es que se convocará las plazas de concurso de méritos en noviembre, un total de 820 para el cuerpo de maestros y un total de 2.841 para el cuerpo de secundaria, formación profesional y enseñanza de régimen especial. El motivo de que haya una diferencia tan importante entre el cuerpo de maestros y el resto de cuerpos no es otro que la diferencia tan importante también que hay en cuanto a la tasa de interinidad. La tasa de interinidad en el cuerpo de maestros, a excepción de determinadas especialidades, se sitúan todas en torno a un 8-10%, en torno al 10%. Unos cuantos, algunos puntos por encima, otros algunos puntos por debajo. Incluso algunas de ellas ya por debajo del 8%, que es el tope que nos marca la Unión Europea. En cambio, en las enseñanzas de secundaria, FP y régimen especial, la tasa de interinidad media se sitúa en torno al 18-20% y en algunas especialidades alcanza hasta el 33% o supera el 30%, mejor dicho. Es por ello
que hay una diferencia muy sustancial de plazas que han venido ocupándose de manera continuada con anterioridad, como dice la ley, al 1 de enero de 2016 por una persona, por un interino, ¿vale? Para hacer el cálculo de estas plazas, la Consejería ha cogido plaza a plaza, centro a centro, y ha estado viendo si ha estado ocupada durante esos años, esos más de 5 años, siempre por un interino. Si en algún momento o alguna de esas plazas está ocupado por un concursillista, porque me entendáis, por un funcionario de carrera que tiene destino definitivo que ha ido por concursillo, pues ya no cumplía ese criterio que marca la ley de que tenga que estar continuadamente ocupada por personal interino. Lo digo y trato de hacer esta aclaración para que entendáis el por qué la Administración ha hecho este cálculo de plaza y cómo lo ha hecho, ¿no? Los técnicos de la Consejería han ido trabajando, como digo, plaza a plaza, especialidad a especialidad, cuerpo a cuerpo, cada una de esas plazas. Y estos son los números que han ido trasladando, ¿vale? El total de plazas que van a ir a concurso de mérito es de 3.287. Lo podéis ver en esta columna o lo podéis ver también aquí al final en esta fila. Seguimos. En 2023 se convocarán 4.931 plazas, con lo que he comentado antes, con la posibilidad de adicionarle alguna plaza más de reposición de la OPE de este año 2022, que salió publicada muy a primeros de año, ¿vale? Que lo pongo aquí, es posible que se adicionen plazas de reposición del decreto 14/2022, al menos eso se nos manifestó en la mesa sectorial que tuvimos recientemente. Estas plazas pues van a ir todas por el Real Decreto 276/2007, por el ordinario, que hemos explicado ya y que no repito sus características. En 2024 vamos a tener además procesos selectivos de todos los cuerpos, de maestros y de secundaria. Se han de convocar antes del 31 de diciembre de 2022, y lo he puesto en 2024 porque será cuando se celebren esas oposiciones, ¿de acuerdo? Es decir, se convocan antes de que termine este año, porque son plazas de estabilización y la ley nos fuerza a que se convoquen ahora, pero se celebrarán en 2024 y las instancias se presentarán en la primavera de 2024. Es decir, aunque ahora salga la convocatoria, no tendremos que echar las instancias para ese procedimiento. Además, y tiene su lógica, primero porque cada vez que presentamos una instancia tenemos que hacer un pago de una tasa. Entonces, la idea de la Administración es, primero, que se celebre el concurso de mérito. Quien haya conseguido una plaza por el concurso de méritos ni siquiera se tendría que presentar, obviamente, a el concurso oposición previsto en secundaria para 2023. Como la idea es terminar en marzo, pues que la convocatoria pueda salir también justamente con posterioridad a la resolución de este proceso selectivo y no tendría que echar documentación, presentar instancias y pagar la tasa, porque ya será nombrado funcionario de carrera justo el 1 de septiembre de 2023. Y si de las personas que superen aquí, pues también no tendrán que echar luego instancias, obviamente, para participar a los procesos selectivos de 2024 y por eso también se hace que esas instancias se presenten en los plazos habituales de la primavera del 24. En total serán 2.030 plazas para el cuerpo de maestros y tan solo 794 de determinadas especialidades de secundaria, formación profesional y algunas de régimen especial. ¿Vale? En total son 2.826 las plazas de estabilización que van por el sistema de concurso. Es un número relativamente equilibrado el que ha salido entre las plazas de concurso de mérito, 3.287, y las 2.826 que irían por concurso oposición. Nos vuelve a llamar la atención esta diferencia entre el cuerpo de maestros y el resto de cuerpos en cuanto al número de plazas que van por el sistema de concurso oposición, y la explicación es básicamente la de antes. Dado que teníamos una tasa de interinidad muy alta en formación profesional, secundaria y ERE,
pues más plazas estaban condicionadas a que pudieran estar durante más de 5 años ocupadas, desde el 1 de enero de 2016, y por tanto que cumplieran ese requisito. Las que se saquen por aquí no pueden ir por aquí, y es por ello esa diferencia tan importante que hay. ¿De acuerdo? Pues nada, aquí vemos también el desgrane de cómo va, de las cifras de concurso de mérito y de concurso de oposición y el total de estabilización que tenemos aquí con 4.113. Por reposición, 4.931, todas para el cuerpo de secundaria, formación profesional y enseñanza de régimen especial. Dado que este año, 2022, pues han celebrado ya 2.500 plazas de reposición para el cuerpo de maestros. A continuación, vamos a ver cómo la Consejería hizo el cálculo de la oferta adicional de plazas de estabilización, que refleja la Ley 20/2021, y que se concretó en el Decreto 93/2022. Para ello, la Consejería tomó el número de personas, de interinos que estaban trabajando a 31 del 12 de 2020, 20.455. Esta cantidad sufrió una serie de filtros que ahora después analizaremos y la oferta finalmente se concretó en 2.960 plazas. Las premisas que se tuvieron en cuenta para hacer este cálculo fueron las siguientes. Por un lado, no podía haber un aumento de plantilla ni de gasto. Por ello, la Consejería restó a las 20.455 los 5.733 docentes que superaron los procesos selectivos en 2021. Además, restó las plazas ya publicadas y que están pendientes de convocar de reposición, 7.431. A la cantidad de plazas que quedaba cubiertas por interinos, pues tuvo que analizar también otro de los requisitos, que es que esas plazas estructurales estuvieran ocupadas al menos durante 3 años por personal interino. Y en ellas pues quitaron situaciones como plazas que están en excedencia, es decir, un compañero que lleva en excedencia varios cursos y que esa plaza está ocupada por un interino, pero esa plaza es de propiedad de una persona en concreto, por tanto consideraban que no cumplía el requisito. O las plazas con reserva de plaza. Son aquellos pues, de las personas que, por ejemplo, trabajan en la administración pública, en la consejería o en la delegación territorial y que tienen su propia plaza en un centro educativo, pues entienden que esa plaza también está ocupada, aunque por circunstancias laborales que he descrito, pues está ahora mismo en otro cargo, en otro desempeño. O los equipos directivos, donde sabéis que hay directores que están en una situación de comisión de servicios, e incluso desde hace 2 cursos para acá, pues miembros de equipos directivos de los SEMIDEP o de centros de especial dificultad pueden también estar en un destino distinto. Entonces, si se trataba de ese tipo de plazas que tienen su titular, pues también fueron restadas de ese proceso de estabilización, ya que, según la Consejería, no cumplirían ese requisito de estar ocupada durante más de 3 años esas plazas estructurales, ya que son propiedad de otra persona en concreto. En fin, estos fueron los cálculos y las premisas que la Consejería utilizó para concretar esa cantidad finalmente de plazas adicionales. 2.960 plazas. Para terminar, vamos a dar respuesta a una serie de preguntas que son las más habituales que nos formuláis en las sedes provinciales de AMPE. La primera de ellas es ¿a qué procedimientos me puedo presentar? No hay unos requisitos más allá de la titulación diferentes a los habituales, es decir, no se requiere tener un tiempo de servicio concreto para participar ni en el procedimiento de concurso de mérito ni en el procedimiento de oposición, del concurso de oposición de las plazas de estabilización. Por tanto, cualquiera que tenga los títulos necesarios para presentarse a alguno de los cuerpos se puede presentar. Otra pregunta es, ¿me podré presentar en varios procedimientos a la vez? En el calendario expuesto anteriormente os he comentado que la idea es que no coincidan las fechas, pero incluso aunque coincidieran, perfectamente se puede presentar uno en varios procedimientos a la vez, pagando la tasa correspondiente de dichos procedimientos.
Se va a cambiar los temarios en estos procedimientos. Los temarios no se van a alterar. Para los procesos de estabilización son los mismos temarios que de los habituales. Y luego nos plantea una serie de situaciones, por ejemplo, y aquí planteo una. Si soy interino del cuerpo de maestros, ¿me puedo presentar al concurso de mérito a plazas de secundaria? Pues sin problema, siempre y cuando tenga la titulación necesaria, que es pues, un título de grado o una licenciatura, además del MAES. ¿Por qué otras comunidades autónomas han anunciado muchas más plazas que en Andalucía por estabilización? Aquí tenemos que analizar la situación de cada una de esas comunidades autónomas. La tasa de interinidad en Andalucía, como he comentado anteriormente, en el cuerpo de maestros pues ronda el 10-12% y en el resto de cuerpos la media está en torno al 18-20%. Es decir, vemos que hay casi el doble, ¿no? Si bien en otras comunidades autónomas, por ejemplo Canarias, la situación de interinidad es mucho mayor, es decir, el 40% de las plantillas en esa comunidad autónoma aproximadamente son interinos. Es por ello que cuando se hace un análisis de las plazas ocupadas de manera estructural en esas comunidades autónomas, pues la realidad es muy distinta a la de Andalucía. Es por ello que también en esas comunidades, por tanto, salen muchas más plazas de estabilización proporcionalmente a su plantilla. Otra pregunta, y con ella termino, ¿por qué se convoca en secundaria primero el concurso oposición de reposición antes que el de estabilización? Es decir, van a salir en 2023 las de reposición y en 2024 se convocarán las de estabilización. El motivo es que las plazas de reposición tienen un periodo de 3 años como máximo desde que se publican para poderlas convocar y en 2023 finaliza el plazo. La Administración nos alegaba que no es capaz de convocar dos procesos en paralelo, porque tendrían que ser dos procesos distintos. Uno se regulan por el Real Decreto 276, las de reposición, y otros se regulan por el Real Decreto 270, las de estabilización. Y entonces, como no es posible hacerlo en un mismo proceso, en un mismo año, pues primero van a ir las de reposición y en 2024, dentro del plazo que nos establece la ley de estabilización, la ley 20/2021, pues se concluirá con ese proceso y se convocarán de todos los cuerpos las plazas pertenecientes a ese concurso de oposición de las plazas de secundaria afectadas. Ahora llega el turno de vuestras preguntas y como he dicho, dado que estamos utilizando este sistema de transmisión a través de YouTube, pues impide que podamos tener el diálogo habitual para que nos podáis presentar vuestras preguntas y nosotros irlas respondiendo. En este sentido, la solución que le vamos a dar es que cualquier pregunta que tengáis nos podéis llamar a las sedes provinciales de AMPE y gustosamente os las vamos a responder. También, si queréis, podéis escribir en el chat que aparece en el canal de YouTube y ahí estos días vamos a ir dando respuestas también a las preguntas que se vayan formulando. Y nada, que agradecer a todos vuestra presencia, espero que os haya servido o os haya ayudado, o sea de utilidad esta charla que hemos tenido hoy y en AMPE pues siempre vais a encontrar una información profesional, veraz y espero que todo esto os ayude en vuestro proceso de consolidación de vuestro empleo y de estabilización de vuestra plaza en el futuro. Un saludo y buenas tardes.